No solo de pan vive el hombre. Escuchemos la fórmula de las emociones con la licenciada en psicología, Fátima Covarrubias. Fórmula de las emociones. Hola Marco, un gusto saludarte, amigos radioescuchas, un placer estar nuevamente con ustedes. Ya estamos en nuestra fórmula de las emociones y hoy hablaremos de la relación entre el lenguaje y nuestras relaciones interpersonales. Entrando en materia, les comienzo a decir que a lo largo de la vida cotidiana, el lenguaje suele percibirse como una herramienta neutral, un simple medio para comunicarnos. Sin embargo, una mirada más profunda revela que las palabras no solo describen la realidad, sino que también la construyen. En el ámbito de las relaciones humanas y particularmente en los sistemas familiares y de pareja, la manera en que nos dirigimos a los demás tiene un impacto significativo en la definición de los roles, en la calidad de los vínculos y en la forma en la que cada integrante se percibe a sí mismo dentro del sistema familiar. Dentro de estas etapas tempranas que tiene el ser humano, aprendemos a nombrar y a nombrarnos dentro de un entramado de significados afectivos. En las familias es común el uso de apelativos cariñosos que en apariencia resultan inofensivos, por ejemplo, llamar papito a un hijo o mamita a una hija. Y esto puede parecer una simple expresión de ternura. No obstante, estos términos, aunque culturalmente son muy aceptados, no son neutros. Aluden a roles específicos, por ejemplo el de papá o de mamá, que implican autoridad, cuidado y responsabilidad hacia otros. Cuando estos roles son simbólicamente asignados a quienes no corresponden, entonces se genera una disonancia entre la identidad real de la persona y la que se le está atribuyendo mediante el lenguaje. El lenguaje en este sentido no solo comunica afecto, sino que también organiza las jerarquías. Eso es bien importante. Con las palabras nosotros también organizamos el sistema y asigna funciones dentro de la familia. Llamar a un hijo papito podría de manera sutil irlo colocando en un lugar de responsabilidad emocional o de autoridad que no le corresponde. A largo plazo, esto puede influir en la manera en la que el niño o la niña interpreta su papel dentro de la familia, generando confusión en los límites y en las expectativas que se tiene sobre la conducta en el sistema. Y esta problemática se vuelve aún más evidente en las relaciones de pareja. En este ámbito, el uso de ciertos términos puede alterar profundamente la naturaleza del vínculo. Por ejemplo, existen parejas que de manera habitual se llaman entre sí papá o mamá. Oye, papá, ¿quieres esto? Oye, mamá, ¿quieres esto? Y aunque en muchos casos esto surge después de tener hijos y puede parecer como una extensión del rol parental, su uso constante, estas palabras papá o mamá, dentro de la interacción de pareja, transforma la dinámica relacional. Entonces se deja de hablar de un lugar de igualdad, de deseo y complicidad, cosas que son de pareja, y entonces se comienza a operar desde una lógica parental, donde uno cuida, corrige o incluso reprende al otro. Es decir, la persona a la que se le está llamando papá o mamá, pues siente que tiene la autoridad sobre el otro. Un ejemplo breve ilustra esta situación cuando vemos el caso, por ejemplo, de una mujer que constantemente llama a su pareja papá, y no solo lo está haciendo en referencia, como decía, a que es el papá de sus hijos, sino que de manera implícita puede estar colocándolo en una posición de autoridad o protección sobre ella que modifica la relación. Del mismo modo, el hombre puede llamar a su pareja mamá, entonces puede empezar a relacionarse con ella, pero desde esta dependencia emocional más cercana, como si fuera su hijo. Y con el tiempo, esto puede erosionar la intimidad, el erotismo y la toma de decisiones compartidas, que son elementos esenciales en una relación de pareja sana. Y otro fenómeno frecuente es el uso de apelativos que, aunque aparentemente, como decía yo, son inofensivos o incluso hasta lúdicos, como de, ay, se lo digo porque es de cariño, estoy jugando, es de broma. Bueno, pues también generan efectos en la percepción del vínculo de pareja. Por ejemplo, términos como, voy a decirlo así como lo he escuchado,
Términos como perrito o perrita o compa, o sea, él es mi compa o ella es mi compa, o similares pueden diluir la claridad del tipo de relación que se mantiene. Y desde una perspectiva psicológica, el cerebro humano organiza la realidad a partir de categorías y significados. Entonces, cuando el lenguaje introduce categorías ambiguas o incongruentes, pues se produce una confusión cognitiva que no puede traducir las conductas igualmente a un ámbito de la realidad. Por ejemplo, llamar compa a una pareja puede desplazar la relación hacia un terreno más cercano a la amistad, restando profundidad emocional o compromiso. Y por otro lado, términos como cuando se llaman como animales, por ejemplo, perrito o perrita, y muchos otros ejemplos que podría poner, aunque son utilizados con intención afectiva, puede implicar dinámicas de subordinación o de juego de roles que, si no son conscientes y consensuados, terminan afectando hasta la dignidad y el equilibrio del vínculo de la pareja. Entonces, los alcances de esta práctica, que en muchos contextos se encuentra normalizada, son más amplios de lo que se puede reconocer. Y en primer lugar, el uso inadecuado del lenguaje puede alterar la estructura de los roles dentro de la familia o de la pareja, generando reacciones desequilibradas. Y en segundo lugar, puede afectar la identidad individual, ya que las personas tienden a interiorizar las formas en que son nombradas. Finalmente, puede influir también en la calidad del vínculo, debilitando aspectos fundamentales como el respeto, la claridad y los límites y la reciprocidad. Y aquí estoy omitiendo, por ejemplo, palabras como gordo o gorda o flaco o flaca, o sea, que también van afectando porque van erosionando la calidad del vínculo. Además, estas prácticas pueden tener consecuencias a nivel emocional, conductual, y en el caso de las parejas, la desconfiguración del rol puede derivar en problemas de comunicación, disminución del deseo de estar juntos, conflictos en la toma de decisiones y, en casos severos, en la ruptura de este vínculo. Y frente a este panorama resulta fundamental adoptar medidas claras y prácticas que permitan transitar hacia formas de nombrar de manera más congruente y saludable. Y en primer lugar, es necesario desarrollar una conciencia del lenguaje. Esto implica observar la manera de manera intencional cómo nos dirigimos a las personas cercanas en la familia y reflexionar sobre el significado de estos términos que estamos utilizando. ¿Desde cuándo le hablo hacia mi pareja, a mi hijo, a mi hija? En segundo lugar, es importante alinear el lenguaje con el rol de la persona dentro de la relación. En una pareja se recomienda, en el caso de que se quieran usar estos apelativos, bueno, pues usar palabras como amor o cariño o cielo o diminutivos tal vez del nombre, siempre que ambos estén cómodos con ello. Y en el caso de los hijos es preferible evitar términos que los vayan a colocar de manera simbólica en posiciones parentales. Y una tercera medida consiste en establecer acuerdos conscientes dentro de la relación. Hablar abiertamente, oye, ¿cómo quieres que yo te hable, que yo te nombre? ¿Cómo te gustaría que yo te presentara? De manera que podamos fortalecer el respeto mutuo y evitar también malos entendidos. Y este ejercicio, aunque parece bien sencillo, siempre lo recomiendo a las parejas o en las familias porque tiene un profundo impacto de la construcción de los vínculos para dirigirnos a que sean de manera más sana. Y asimismo es útil prestar atención a las emociones que surgen cuando escuchamos ciertos términos o ciertos apelativos. Y ahí se puede pensar, bueno, cuando me llama así mi pareja o mi mamá o mi papá, ¿qué siento yo? Me siento cómodo con esta forma que me hablan, y entonces si un apelativo genera incomodidad, confusión o rechazo, es una señal de que algo en esta dinámica relacional necesita ser revisado. El lenguaje puede ser un indicador temprano de estos desequilibrios que, si se atienden a tiempo, pueden corregirse antes de que se conviertan en conflictos mayores. Y de manera fundamental es comprender que transformar el lenguaje no es un proceso inmediato, sino gradual. Las palabras que utilizamos están profundamente arraigadas en la cultura, la historia personal y los hábitos de la familia. Entonces, por eso es hacer una revisión y saber que se puede ir avanzando hacia relaciones más sanas a partir de cómo nos nombramos en el sistema familiar, para también que nuestros vínculos se vayan construyendo de una manera mucho más saludable. Amigos queridos, hasta aquí mi colaboración de esta fecha. Espero que este acercamiento a esta temática sea una invitación para la reflexión y, si se considera conveniente, pues hacer los ajustes pertinentes. Marco, gracias por el espacio. A todos un abrazo con mucho afecto y nos escuchamos hasta la próxima.
Los comentarios que aquí se transmiten no representan el punto de vista de Radio Fórmula y son responsabilidad de quien los emite.